son llamados glúcidos, azúcares o también sacáridos. Entre las principales funciones de los carbohidratos tenemos que estos son la principal fuente de energía para el cuerpo humano, además también junto con las grasas y las proteínas. El componente principal de los carbohidratos son los glúcidos, el cual está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula es carbono, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entre las principales características de los carbohidratos tenemos que son solubles en agua, almacenan energía y son moléculas esenciales para la vida, por lo que anteriormente dijimos que aportan con bastante energía. Y las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que poseen un pigmento llamado clorofila, el cual permite que absorba la luz y permita generar luz. Vamos a ver la clasificación de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se clasifican en simples y complejos. En los hidratos de carbono simples tenemos los monosacáridos, y dentro de los monosacáridos tenemos lo que es la glucosa y la fructosa. La fructosa es aquella que provoca la secretación de insulina. Y la insulina a su vez provoca que te dé hambre todo lo que es acerca del alimento. Y la fructosa la encontramos en lo que es cereales, azúcares, jaleas y miel. En los hidratos de carbono complejos tenemos a lo que son los polisacáridos y tenemos a la celulosa y al almidón. Lo que es la celulosa está presente dentro del sostén de las plantas y el almidón está presente en los tubérculos como las papas. La celulosa y el almidón se los puede encontrar en todo lo que son los cereales y también en plantas. Se define como metabolismo de los carbohidratos a los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión que sufren estos mismos dentro de los diversos organismos vivos. Los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía. Esto se da gracias a su fácil metabolismo. El metabolismo de los carbohidratos consiste en diversas etapas, las cuales son digestión, transporte, almacenamiento, degradación y biosíntesis. La digestión de los carbohidratos comenzará en la boca, a través de la saliva, la cual contiene una enzima llamada tialina. Esta es el principal factor para lo que son la digestión de los almidones. La tialina es una amilasa y es producida por la glándula parótida. La tialina salival solo alcanzará a hidrolizar al 5% de los carbohidratos. Esto sucede por el poco tiempo que permanecen en la boca. La masticación es un proceso importante en esta etapa, ya que es la ruptura mecánica de las partículas alimentarias, lo que favorece a lo que es la acción salival, formando de esta manera lo que es el bolo alimenticio. El bolo alimenticio continuará su camino por lo que es el esófago hacia lo que es
El estómago. La digestión continúa en el estómago, lugar donde se va a inhibir lo que son las enzimas salivales, como es la amilasa salival. Sin embargo, los alimentos ingeridos por lo general tardan 1 hora en ponerse en contacto con lo que son los ácidos del estómago. En este lapsus de tiempo, la amilasa salival transformará lo que son los carbohidratos hasta su inhibición. Cuando los alimentos se mezclan con el ácido estomacal y la pepsina, la cual es una enzima, la digestión de las proteínas comienza y la digestión de los carbohidratos se suspende temporalmente. Pasado el tiempo de suspensión temporal de lo que es la digestión, esta continúa en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, donde actúa otra enzima llamada amilasa, pero esta vez pancreática. La amilasa pancreática tiene la misma función que la amilasa salival, sin embargo, esta es mucho más potente. Antes de abandonar el duodeno y el yeyuno, los hidratos de carbono se han convertido en maltasa y otros polímeros de glucosa. Las células que se encuentran en las vellosidades intestinales, llamadas enterocitos, contienen 4 enzimas: lactasa, sacarasa, maltasa y dextrinasa, las cuales sirven para la descomposición de los disacáridos en monosacáridos, descomponiéndose de la siguiente manera: lactosa, galactosa más glucosa, sacarosa, fructosa más glucosa y maltosa, que será solo glucosa. Los productos finales serán monosacáridos hidrosolubles que pueden ser absorbidos, por lo que los carbohidratos se absorberán como monosacáridos, los cuales son obtenidos en la digestión que ya hemos revisado. Sin embargo, una pequeña fracción se absorberá como disacáridos. Ya en forma de monosacáridos pasará al hígado, donde posteriormente será transformado en glucosa. La glucosa pasará al torrente sanguíneo y será oxidada, proporcionando 4 kilocalorías por cada gramo, siendo de esta manera la glucosa el monosacárido que se absorbe con mayor abundancia, representando el 80% de las calorías procedentes de los carbohidratos. La glucosa se transporta del intestino al hígado y de este al resto de tejidos por el torrente sanguíneo. Ahora les vamos a hablar acerca del almacenamiento de carbohidratos. Los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en lo que es el hígado y en los músculos, siendo esa su principal fuente de reservorio de los carbohidratos. Por eso se les dice que a los carbohidratos se les conoce como una fuente de energía a largo plazo. La degradación de los carbohidratos. El glucógeno se degrada en el proceso llamado gluconeogénesis, produciendo la glucosa. La glucosa también se degrada dando como productos: el primero, produciendo piruvato y energía en forma de ATP. 2. La ruta de pentosas fosfato, produciendo un poder rector y algunas otras pentosas. La biosíntesis de carbohidratos. El glucógeno se sintetiza en el proceso llamado gluconeogénesis. Igual la glucosa, que en estos dos intervienen dichos elementos, y esto se produce en el citosol de la célula. El metabolismo de los carbohidratos. Los procesos que intervienen en el metabolismo de los carbohidratos son los siguientes: la glucólisis, la gluconeogénesis, el glucógeno, el glucogenólisis y el glucogénesis. La glucólisis. Se denomina glucólisis al conjunto de reacciones enzimáticas que estas metabolizan la glucosa con otros azúcares, produciendo y liberando energía en forma de ATP. Tenemos dos tipos de glucólisis: la glucólisis aeróbica, que se da en presencia de oxígeno, dando como su producto ácido pirúvico, y la glucólisis anaeróbica, que es en ausencia de oxígeno, dando como producto ácido láctico. La glucólisis es la principal vía de utilización de algunos monosacáridos, como son la glucosa, la fructosa y la galactosa, siendo estas como fuentes principales de energía a través de la dieta de los carbohidratos. Gracias. Buenas tardes, doctora. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema de carbohidratos. A continuación, yo le voy a hablar de los procesos en el cual se dividen. Tenemos 5 procesos. La glucólisis es el proceso que anteriormente mi compañera ya lo explicó. Yo voy a empezar con lo que es el gluconeogénesis. La gluconeogénesis es el proceso de formación de carbohidratos a partir de ácidos grasos y proteínas. Intervienen además el piruvato,
y otros sustratos como aminoácidos y glicerol. Se realizan principalmente en el citosol de las células hepáticas y en él intervienen enzimas como la glucosa y la fructosa. Seguimos con el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido formado a partir de glucosa y se caracteriza porque en animales, cuando la glucosa excede sus concentraciones, se almacena en forma de glucógeno. Preferentemente se almacena en el hígado y en los músculos. Su principal función es proporcionar glucosa. Es en el que los depósitos de glucógeno se convierten en glucosa. Si el aporte de glucosa es deficiente, el glucógeno se hidroliza mediante la acción de las enzimas fosforilasas. La vía de glucógeno tiene lugar en el citosol celular y en él se requieren 3 enzimas principales que son la undina difosfato, la glucosa pirofosfato, el glucógeno sintasa y el amilol. Es donante de glucosa y energía. Y por último voy a dar un breve resumen de lo que es la importancia de los carbohidratos. La importancia de los carbohidratos o hidratos de carbono es que se caracterizan por ser una fuente de energía en la alimentación, durante la digestión y otros procesos del metabolismo. Los carbohidratos que ingerimos se convierten en una molécula más pequeña llamada glucosa. Esta es fundamental para el funcionamiento del cuerpo, principalmente del cerebro. Y como conclusión tenemos que los carbohidratos tienen como principal función ser la fuente de energía más importante para el organismo y para el cerebro, ya que obligatoriamente depende de una molécula llamada glucosa y que esta también se denomina como una molécula de combustible. Gracias.